saber quién es Jesús. En vivo, en la Iglesia El Camino de la Fe, el pastor Natividad Ramos presenta el mensaje de la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, de los versos 5 al 11. Y el tema de este mensaje es el gozo del apóstol por el encuentro con Tito y las buenas noticias de la iglesia de Corinto. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, nuestro hermano con ustedes. Todos deben de saber. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Porque aun cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. Antes, en todo fuimos atribulados. De fuera, cuestiones. De dentro, temores. Mas Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él fue consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo por mí, para que así me gozase más. Porque aunque os contristé por la carta, no me arrepiento. Bien que me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte, porque aquí es esto mismo, que según Dios fuisteis contristados, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y aún defensa, y aún enojo, y aún temor, y aún gran deseo, y aún celo, y aún vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el negocio. ¿En cuál negocio? En todo el pleito que tuvieron con Pablo. Muy bien, mis hermanos, pues entonces hemos leído estos pasajes y quiero hacer una apreciación. Entre los capítulos 2 y el 7, que hay una distancia de 5 capítulos, el apóstol, como dicen algunos intérpretes, nos ha hecho transitar por la ruta de las disgregaciones, donde disgregar es dispersar. A ver, de nuevo, entre estos capítulos el apóstol nos ha llevado por el camino de las disgregaciones. ¿Por qué? Porque disgregar es dispersar, donde sería lo mismo que decir que el apóstol nos ha llevado por temas que necesariamente se han separado del cuerpo principal de ideas del que estaba predicando, de lo que estaba hablando en el capítulo 2 hasta el versículo 13. A partir de el capítulo 2, verso 13, nos está contando algo, y al entrar al siguiente ya nos cuenta otra cosa completamente ajena. Y luego pasan varios capítulos, y ahora en el capítulo 7, en el versículo 5, como quien se acuerda, Pablo retoma lo que nos estaba contando. A eso es un gran paréntesis que hizo el apóstol Pablo en esta carta. Por eso yo le digo, Pablo
hay que tenerlo muy en cuenta porque se nos pierde de repente. Y ahora que hemos leído estos versículos y poniendo cuidado, principalmente lo que dice en el verso 5 de este capítulo 7, en realidad es como si estuviéramos regresando al capítulo 2, porque este verso 5 es la continuación del versículo 13 del capítulo 2. A ver si estoy explicando. Hasta el versículo 13 del capítulo 2 nos está platicando algo muy interesante, precioso. No me está haciendo una narración de que para dónde iba. De repente abandona esa charla y nos dedica 5 capítulos completamente ajenos a eso, porque se dedica a hacer defensa de su ministerio. Pero ya cuando vamos en el capítulo 7 y llegamos al versículo 5, lo que hace el apóstol es regresar a decir: hermanos, nos quedamos en el versículo 13 del capítulo 2, pues vamos a seguirle. Y eso le llamamos nosotros un gran paréntesis. Nos había estado haciendo una narración que había ganado mucho nuestro interés. Y dice bien, porque lo que les voy a decir son cuestiones que nos dan muchas ideas extraordinarias. Y dijo: cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, porque no encontré a Tito. Me despedí de los hermanos de Troas y me fui para Macedonia. Más o menos estoy parafraseando lo que él dijo. De todo eso ya he predicado y lo traigo a colación porque justo allí, cuando nos está contando de lo de Troas, suspendió la narración y nos empezó a hablar de cosas que no tenían relación con lo que estaba diciendo. Pareciera que Pablo se perdió, por eso le llamamos en la ruta de las disgregaciones, donde dispersó las cosas. Y el apóstol a partir de allí hace un gran paréntesis que duró hasta el capítulo 7, versículo 5 que acabamos de leer. Y algo así como que el apóstol quisiera compensarnos por no habernos entretenido tanto, cosa que no sería necesaria que hiciera. Al contrario, yo le agradezco que haya hecho eso. Y no me hubiera gustado que no lo hubiera hecho, porque en ese paréntesis nos enriqueció impresionantemente. Y hubiéramos perdido la riqueza que podía regalarnos su alma en Cristo Jesús. Y así, mis hermanos, es que ahora retoma la narración en el versículo 5. Y vea lo que dice: porque aun cuando vinimos a Macedonia, nos quedamos con él en la narración en Troas, donde no tenía tranquilidad porque Tito no estaba. Y ahora nos dice: es que nos vinimos a Macedonia. Con todo y eso, ningún reposo tuvo nuestra carne. Antes, en todo fuimos atribulados. Dice, de fuera, dice, cuestiones. De dentro, temores. Vea cómo dice lo mismo en este verso 5 del capítulo 7, que dijo: entonces, fíjese bien, en el capítulo dijo lo mismo. No hay ninguna dificultad para entender que el apóstol ha retomado la narración, y ahí quedó entendido. Ese es el estilo literario del apóstol. Así que con esas aclaraciones entramos al mensaje de esta mañana. ¿Cuál aclaración hice, hermano? Porque ya se me olvidó. Del paréntesis, de que nos estaba diciendo y luego de repente estábamos muy emocionados y le cambia y nos habla de otra cosa por 5 capítulos
Y como quien se acuerda en el capítulo 7 dice, volvamos a lo que estábamos platicando. Ese paréntesis enriquecedor. Ahora, es necesario recordar que cuando dijo que había llegado a Troas, un lugar donde muchos dicen que estaba la antigua Troya. Sí saben esas historias, ¿verdad? Aunque eso es lo de menos. Lo importante en esto que estamos diciendo es el decir valioso del apóstol Pablo. Y eso es lo que estoy diciendo. Hay creyentes que tienen un decir valioso en Cristo, que enriquece, que platica uno con ellos y se pasan horas y usted está feliz de la vida. Porque tienen un decir valioso, porque tienen tesoros en el alma y en sus charlas nos lo regalan. Bendito sea Dios, porque sí tenemos gente así. Note lo que dice, que fue a Troas por el evangelio de Cristo, capítulo 2 de 2 Corintios, verso 12. Desde luego, no sé si eso implique que haya ido a Troas por predicar a Cristo. Ponga mucho cuidado en este detalle. O que, como iba rumbo a Europa, iba a pasar por Troas. Y diría Pablo, de pasadita los logro y les predico a Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Y digo eso porque al no hallar a Tito en Troas, se fue para Macedonia. Y eso es lo que estamos planteando. Y pienso, ¿pero acaso Pablo iba para Macedonia? Hermanos, ¿acaso Pablo iba para Macedonia? Estoy predicando, pero estoy enseñando. También usted asimile. No iba para Macedonia, iba para Corinto, hermanos. Alabado sea Dios. Den un aplauso al Señor. Iba para Corinto. Para no perderle entonces el punto de llegada. A no hallar a Tito, causó que siguiera su rumbo a Macedonia. A no hallar a Tito, ¿en dónde, hermanos? En Troas. Eso lo hizo irse a Macedonia, cruzar a Europa. O iba para otra parte. Dijimos que iba para Corinto. Pero que en Troas esperaba encontrar a Tito, uno de sus mejores colaboradores junto con Timoteo. Y que entonces, cuando Tito llegara y los dos se vieran en Troas, lograría el tiempo suficiente para evangelio a Troas, para darles el evangelio. Campaña que el apóstol tenía, campaña que era extraordinaria, maravillas, milagros, gente convertida, alabado sea Dios. Pero no se quedó. Y yo digo, ¿de qué se perdió Troas? Vaya pensando eso. Como que sería justo que hiciera eso el apóstol Pablo. Al no hallar a Tito, dice, no tuvo reposo. Pero entonces decimos, ¿por qué tanta inquietud? ¿No hemos visto un Pablo con esa inquietud? Es que se desbordaba por saber cómo estaban los hermanos de la iglesia de Corinto. Y fue esa aprehensión por saber de ellos que le llevó a suspender su proyecto evangelizador de ese lugar. Y lo dijo así, fíjese lo que dice Pablo. No me quedé en Troas, yo quería ir a Troas, fui a Troas por el evangelio. Y el Señor me abrió una gran puerta. Alabado sea Dios. Volvemos conmigo, hermano. Él dijo, logro el viaje y paso por Troas y entonces les dedico una campaña de evangelización, anuncio a Cristo. Y el Señor
complaciente con Pablo, dijo: está bien, entonces te abro una puerta grande. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Pero esa puerta que le abrió el Señor no era estrecha. El griego dice que significa que el Señor le había abierto un portón. Alabado sea Dios. Significa, todo estaba a su disposición para que él anunciara al Señor Jesús. Pero se fue. ¿Va usted viendo esa cuestión, esa cuestionante a Pablo? ¿Cómo que se fue? Si el Señor le abrió, no una puerta, le abrió un portón, lo que decimos un zaguán. Y que vimos ese irse, fíjese bien, dejando esa puerta que el Señor le abrió, donde cabría la pregunta: ¿cuántos hombres hubieran sido sacados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo? Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente se hubiera convertido allí, verdad? ¿Cuántas cosas quedarían escritas en el libro de los Hechos? Esa fue una oportunidad que el Señor le dio. No, pero espéreme tantito, porque tenemos que valorar esto que Pablo ha hecho. Señor, yo voy a ir a Corintio, pero de pasada a Europa voy a llegar a Troas y voy a tener una campaña. Y el Señor Jesús le diría: entonces te abro un zaguán, un portón enorme para que anuncies mi fe. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Pero que es que ¿por qué no encontró a Tito? Se fue. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos cuestionando entonces? Oiga, perdóneme, pero eso no fue un abandono de obra. ¿Ustedes qué dicen, hermano? ¿No fue abandono de obra? El Señor le abrió una puerta grande y eficaz. Pues mire que no lo fue. Porque Pablo siempre, cuando terminó su vida ministerial, dijo: he acabado la obra que el Señor me dio que hiciera. Alabado sea Dios, no quedan pendientes. Era su estilo. Cuando el Señor le ordenara algo, no lo dejaba pendiente. Y esto trastornaría la manera de Pablo. Y no lo fue un abandono, porque no hubo de por medio una orden del Señor Jesús para que predicara en Troas. No, el Señor no le dijo: ve a Troas y predica, haz una cruzada. Si se lo hubiera dicho, aunque le pudiera no encontrar a Tito, se hubiera quedado ahí en Troas. Alabado sea Dios. Es que Dios opera con nosotros. Hay veces que nos dice qué quiere que hagamos y ahí no tenemos escapatoria. Y otras veces nos deja a nuestro criterio y luego nos apoya. Alabado sea Dios. Si hubiera una orden que le hubiera dicho que predicara en Troas, hubiera sido un abandono de obra. Por lo tanto, ir a Troas y predicar había sido de decisión suya, de predicar mientras iba a Corinto. Y el Señor, dije, lo apoya, abriéndole una gran oportunidad. ¿Cómo participa el Señor con nosotros? Pero ese irse de Pablo, estaba también en las manos de Pablo, no en las manos del Señor. Lo que quieras hacer, Pablo, qué preciosa relación con Cristo. Lo que quieras hacer, yo te apoyo. Que yo tengo una manera de decirlo cuando el Señor dice: ¿a dónde le firmo por este? Que es una delicia en el alma. Pero es que entonces la iglesia de Corinto pesaba mucho en su alma, preocupado porque no le destruyeran la obra allí.
que no arruinaran su evangelio allí en Corinto. Pesó tanto que pesó más que los de Troya, alabado sea Dios, que ya eran la iglesia del Señor, que decidió ministrar. Pablo decidió por los que ya eran creyentes. Y justifica en el verso 13, porque se fue, diciendo: no tuve reposo por no haber hallado a Tito mi hermano. Y voy a hacer una precisión. En realidad Pablo le copió al Señor, lo imitó. Es decir, al preocuparse más por los que ya eran creyentes que por los que no eran creyentes, Pablo está imitando al Señor cuando cuenta la parábola. 99 ovejas, pero ya estaban seguras, y se fue a buscar a la que se había perdido. Alabado sea Dios. Prioridades. Pablo diría: ayudar a los hermanos de Corinto a que no dejen esta fe, es mi prioridad. Y después es Troas. Ve como si hay prioridades en la fe. Pero en este capítulo 7, en el verso 5, no se menciona estando en Troas, sino lo vemos ya en Macedonia, porque ahí quedó la narración. Y yo digo que no sería justo desaprovechar la ocasión para ver y sentir las intensas emociones que se daban en su alma de apóstol. Yo no sé si usted puede más o menos percibir esto. Había emociones profundas por causa de aquellos hermanos de Corinto, que yo lo he dicho en el caso de Pedro. Pedro negó al Señor y estaba muy avergonzado por haberlo negado. Y el Señor le dijo: nos vemos en Galilea. Anunció: díganle a mis hermanos que ya los veo en Galilea. Y un día estaban pescando, Pedro, Juan, Santiago. Habían pescado, tirado la red toda la noche y no habían pescado nada. Y el Señor le dice: mancebos, ¿tenéis algo de comer? De comer no hemos pescado nada. Entonces tiren la red hacia el otro lado. Y cuando descubrieron que la red estaba llena de peces, Juan volteó a ver al Señor, volteó a verlo y le dice: Pedro, es el Señor. Y que se tira al agua, esconde la cabeza bajo el agua. Y cuando está con el Señor, Él le dice: Pedro, ¿me amas? Y él dijo: Señor, sí te amo. Algo así como: te negué, pero sí te amo. Hay gente que ha dado traspiés, pero sí ama al Señor. Y esas cosas las conoce solamente el Señor Jesús. Y nadie más escudriña nuestro corazón. Y la segunda vez le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Y otra vez vuelve a contestar igual. Pero la tercera vez que hemos dicho: nadie aguanta 3 honrados. Pedro, eres honrado, sí, honrado. Y la gente dice: bueno, no tanto como eso. Pedro, ¿me amas más que estos? Y en la tercera pregunta, en la tercera vez, él se quiebra dentro de su corazón y dice: Señor, algo así, te negué, pero asómate adentro de mi alma y verás como si te amo, Señor. Alabado sea Dios. Y él le dijo: lo sé, Pedro, yo lo sé. Apacienta mis corderos. Al que había desertado, al que lo pusieron ahora de apacentar los corderos, el rebaño del Señor, eso es un voto de confianza. Y ya cuando Pedro estaba en su época de final,
Son las primera y segunda carta de Pedro. Yo le llamé el pastor que no quería que se le perdiera ninguna de las ovejas de su Señor. Agarró tal que dijo: después de muerto quiero seguirlos pastoreando. Alabado su nombre. Peleaba las ovejas de Cristo, buscaba que no se le perdiera ninguna. Es decir, tenía una gran consideración por aquellos a quienes Cristo salvó. Emociones que sacudían el alma del apóstol Pablo y que tenían como causa el grado de preocupación que le asaltaba por cada uno de los hermanos de la iglesia de Corinto. Qué pastorazo ese, qué pastorazo, todos. Y ese irse dejó al descubierto su gran corazón de pastor, por lo que sin titubear, aunque estas cartas son consideradas por los exégetas como cartas doctrinales, para mí no dejan de ser cartas de un alto contenido pastoral. Alabado sea Dios. Estaba que no podía ni siquiera dormir en Macedonia, pensando en los hermanos, por la salud espiritual. Bendito sea Dios. Pues vea tanto en el capítulo 2 como en el 7 qué pasaba, no solo en su espíritu, sino que lo afectaba físicamente. Oiga, qué detalle. No solamente en su espíritu, no, se afectaba por esa preocupación físicamente. Y otra vez, ¿qué clase de pastor era este? Que se preocupaba hasta en su propio cuerpo. ¿De qué pasaba con los hermanos y en qué podía ayudarlos, defenderlos, mantenerlos en el cuerpo de Cristo? Y tengo que decirles entonces, hermanos, este hombre un pastor a la manera de Cristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Que dije ahorita que por una sola que no estaba en el aprisco, en la parábola el Señor echa mano de la ley de prioridades. ¿Cuál es más importante? ¿Esta una o 99 que están aquí? Y el pastor dijo: la más importante es la que no está aquí. Alabado sea Dios. Den un aplauso al Señor. Y se fue a buscar a esa una. Sería algo así como: dejo a Troas y me voy a Macedonia, porque así me voy acercando más a Corinto, donde están tantas ovejas sin rumbo. Mire cómo lo dice en el verso 2: no tuve reposo en mi espíritu. Si la iglesia de Jesucristo contara siempre con esos pastores, el rebaño sobreviviría. No sería a ver que se las arreglen como puedan, a ver cómo les va. No es mi problema. Pablo decía: es mi problema. El buen pastor dijo: esa una es mi problema, más que las 99 que están seguras. No tuve reposo en mi espíritu. Pero ahora, estando en Macedonia, su estado de angustia se fue más arriba que en Troas. Es decir, en Troas estuvo sin reposo, pero en Macedonia llegó a estar en un estado de angustia, que dice que al llegar allí, Tito tampoco estaba. Pues Tito venía de Corinto a encontrarlo. Y le importaba tanto Tito, lo que representaba a Tito. Y por esa falta de noticias, Tito representaba noticias. ¿Cómo están los hermanos de la iglesia de Corinto?
Yo creo que este es el corazón de alguien que es pastor según Dios. Siempre pensar cómo les va a los hermanos, cómo están los hermanos. No solamente el que no han venido a la iglesia, no solamente eso, sino pensar incluso si hasta han comido o no han comido. Porque les puede en el alma lo que le pase con sus ovejas. Y él cuando llegó a Macedonia, Tito tampoco estaba. Y por causa de que Tito no había llegado, dice, ningún reposo tuvo nuestra carne. ¿Qué significa? Que su cuerpo no descansaba. Se daba vuelta, yo creo que toda la noche ahí en la cama, sin reposo en su cuerpo, en su carne. Es decir, era un amor a la iglesia que lo consumía el alma y se resentía físicamente. Estamos hablando de un pastor ideal, un pastor según el corazón de Dios. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Estaba tenso y no tengo ninguna duda que algún despistado dirá, por favor, tenso tan solo porque no tenía noticias, tanta aprensión solo por eso. Entonces le voy a decir, bueno, es que este sí era pastor. Alabado su nombre. Este sí era pastor. Yo no sé si ustedes pueden sentir, yo en mi alma siento esa emoción del apóstol. Este era pastor. No era un pastor despreocupado, displicente, y no me interesa lo que le pase a las ovejas. Era un pastor ligado al alma de las ovejas. Un pastor ligado a su pueblo, que oraba por ellos, que pensaba por ellos, que anhelaba asegurarse que estaban bien. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Qué pastorazo ¿verdad? Nada de que, bueno, lo que les pase es asunto de ellos. Pero además de los estragos físicos, había además en su espíritu una gran ansiedad. ¿Qué significa? Fíjese bien, que su paciencia no tenía reposo. Si algo había demostrado Pablo, una gran paciencia por las persecuciones, por la posibilidad de muerte. Pero cuando se trató de que los hermanos estaban en riesgo, su paciencia se desbordó. Y haré una precisión. Esa ansiedad o falta de reposo de su paciencia jamás se dio cuando se trató de tribulaciones, pero sí cuando se trataba de los hermanos. Yo no sé, pero yo le digo, Señor, gracias por habernos regalado a Pablo, porque gracias a él tenemos lo que tenemos, este evangelio. Alabado sea Dios. Podía sufrir persecuciones, luchar con los leones ahí en Éfeso, y no era algo que le preocupaba. Pero que algún hermano estuviera en peligro de su fe, de su alma, le preocupaba mucho. Sin duda, porque sabía lo que a su Señor le había costado esa oveja, precio de sangre. Las ovejas de Cristo eran su preocupación y no su persona. Ahora, alguien me dijo una vez, pero ¿por qué predicas esto en la iglesia, a la iglesia,
Si no es una reunión de ministros, y a mí quién me dice que no haya aquí en el corazón del Señor algunos que llegaran a hacerlo. Y cuando lleguen a hacerlo no se les olviden estas enseñanzas, estas predicaciones. Y dice en el verso 5, porque aun cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. Antes, en todo fuimos atribulados. De fuera cuestiones, una vida turbulenta. De dentro temores. Nuestra carne no tuvo reposo. De fuera cuestiones. La idea del griego es que se vieron envueltos en controversias, en disputas, aunque no se precise con quiénes. De fuera, dijo, problemas de afuera, cuestiones afuera. Tuvieron una estancia difícil. Y a eso se sumó temores desde adentro. Oiga, yo nunca había visto a Pablo de esa manera, preocupado. ¿Qué significa? Estaba alarmado. Mire qué ideas tan extraordinarias. Con sobresaltos. Yo creo sinceramente que cuando lograba conciliar el sueño, de repente venía todo eso sobre su alma y se levantaba con sobresaltos. Bendito sea Dios, porque así amaba a ese pueblo. Y no era el temor por su vida, era un estado de alerta. Y sus pensamientos sobre los corintios. Fíjese qué interesante. Su preocupación por los corintios. Se dormía, por decir algo, y de repente se sobresaltaba. Con un sentimiento de gran ansiedad. Y el griego explica y dice que esos sentimientos que Pablo tenía en su alma eran sentimientos que le inducían a que escapara. Un sentimiento de huida. Cuando la gente dice, quiero escapar de todo. Amén, hermanos. A ver, hermanos. Pues esto ya está al tope. Lo que quiero es escapar de esto. El griego me dice, yo no dije eso. Entonces, ¿qué es lo que dijiste? El griego dice, lo que yo estoy diciendo es que Pablo quería escaparse de Macedonia para irse a Corinto. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. De salirse de allí. Y Tito que no llegaba, hermanos. Las noticias se negaban a llegar. Era su angustia. Y 2 veces usa la queja que no tuvo reposo, ni en Troas ni en Macedonia, que le sobresaltaban sus aprensiones de noche. ¿Qué significa? Fíjese bien, que lo asaltaban ideas infundadas. Cuando usted piensa lo peor, que esté pasándole lo peor a los hermanos. Ideas infundadas, pero así traía de revuelta su alma, sus oraciones, su corazón, temores infundados. Qué interesante, nunca habíamos visto eso de Pablo. ¿Cómo qué? Que habían sido engañados los hermanos. Sin duda, los falsos maestros y los judaizantes ya capturaron sus pobres almas. Y yo aquí en Macedonia anhelo escaparme de Macedonia y no esperar a Tito, porque quiero ver a los hermanos. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Quiero ver a los hermanos. No tenía reposo.
quería escaparse. Pero ¿cómo encontró escape su alma? ¿Qué hace? El verso 14 nos muestra una cuestión. ¿Cómo lograr escape? Dijo Pablo, estoy que no puedo más. Y entonces en su alma vino la idea: alaba a Dios, alabado sea su nombre. El verso 14 dice que sintió una urgencia de alabar a Dios. Y alabando a Dios sintió que se escapaba, que su alma tenía reposo. Bendito sea su nombre. Ese era su escape. A ese lugar nos conviene huir para aliviar los temores y las angustias de la vida. Porque hay cosas que se angustian. Definitivamente somos seres morales. Hay cosas de veras que duelen. ¿Para dónde se va a escapar? Dijo Pablo: escápate al salón de la alabanza. Alabado sea Dios. Y lo dice: más a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifieste el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Más a Dios gracias. Alabanza que no implica despreocupación por el rebaño. En Macedonia esa alabanza se hace realidad. Dame escape, mi Dios. Mientras lo alababa, sin duda, mientras le cantaba al Altísimo. Es muy saludable que los creyentes cantemos al Señor. Aunque estemos solos, cantándole al Señor, es un escape del alma que se escapa hacia Dios. Y él está adorándole a Dios, cantándole, y de repente: soy Tito, alabado sea Dios. De un aplauso. Por fin Tito llegó, hermanos, y se descansó su alma. Yo sé lo que es estar cansado en muchos aspectos. Cuando tuvimos épocas muy difíciles, que fueron años donde me pasó lo que esos viejos camiones que les echan 10, 15 o 20 toneladas y cada costal que les cae rechinan y ahí van para abajo y ahí andan. Y cuando los empiezan a quitar costal por costal, otra vez rechinan por arriba y se ponen alabado sea Dios, porque Dios nos ha dado reposo y descanso también. Quería reposo, lo alabó y Tito tocó la puerta. Maravilloso. Y dice el verso 6: mas Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Es cuando vio a Tito. Yo pienso que todas las preguntas se le quedaban en la boca. Quería preguntar todo al mismo tiempo. Alguien dijo que para ese encuentro de buenas noticias, porque Tito era una buena noticia, le traía noticias preciosas. Alabado sea Dios. Dios bendiga a los Titos de la iglesia de Jesucristo en todos los siglos. Los que tienen buenas cosas, buenas noticias, que nos ayudan a sanar el alma. Necesitamos a los Titos, ¿verdad? Es buena idea, hermanos. ¿Cuántas veces usted lo habrá necesitado? Decirle: Señor, ¿cuándo llega ese Tito? Y ningún pasaje como el de Proverbios 27, 17, que dice que hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza
el rostro de su amigo. Tito, ¿cómo está la iglesia? Quieren verte, hermanos. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. El encuentro de esos dos siervos de Cristo. Yo dije, las preguntas de Pablo se amontonarían en su boca, queriendo preguntar de todo al mismo tiempo. Y todas las respuestas de Tito, cada cosa que Pablo preguntaba y Tito le contestaba, era un motivo de gozo. De tal manera que cosa tras cosa era gozo tras gozo, tras gozo, tras gozo. Dice, porque Dios tuvo consolación para nosotros. Preciosos frutos. Tito, ¿qué ha pasado con la primera carta que les mandé? Que fue carta dura. Tito le dice, don preciosos frutos. Tanto que los hermanos de Corinto desean ver tu rostro, Pablo. ¿Cómo cree que fue la consolación para ese hombre? Pero él era un apasionado de la obra de Cristo. Le interesaba el pueblo. El que no es pastor y es asalariado, dice, deja el rebaño, escapa, huye. En otras palabras, al final de cuentas, a mí no me interesa lo que les pase. Pero ahora le dicen, queremos ver tu rostro, Pablo. Dile a Pablo que queremos verlo. Me hizo saber Tito de vuestro grande deseo, de vuestro lloro, vuestro celo por mí, y me gocé mucho más todavía. Entonces podemos decir, la comunión entre Pablo y la iglesia se ha restablecido. Pablo buscó que la iglesia se reconciliara con él. Él no con la iglesia, porque él no había ofendido. Y ahora la comunión se ha restablecido. La iglesia de Corinto se había sacudido esos males. Y el evangelio de Pablo avanzaría por todo el mundo. No se quedaría en Corinto en manos de malhechores, en manos de delincuentes, sino que el evangelio seguiría su rumbo a toda la tierra. Alabado sea Dios. Dé un aplauso al Señor Jesús. ¿Cómo encuentran a Pablo ahora? Que no podría dormir. Ahora yo creo que no podía dormir por las noticias. Pero estoy diciendo, ese es cuando un hombre se da cuenta que el rebaño es propiedad de Cristo. Y cuando está comprometido con su causa, que no es un pastor desinteresado. Yo no sé cuántos un día llegan a ser pastores. Por eso he predicado estos temas también. Porque puedo predicar otras cosas. Después del el siguiente mensaje del domingo, cerramos con el arrepentimiento de la iglesia y cerramos en qué quedó todo el problema. Voy a predicar unos 3 mensajes quizá sobre el Señor Jesús. Y una de las cosas que a mí me emociona, hay muchos mensajes que a mí me llenan el alma, como aquel cuando Jesús perdonó los pecados de aquel paralítico y lo sanó. Yo espero que estas predicaciones, enseñanzas, se conviertan en un tesoro, que ustedes han ido guardando las ideas del apóstol. Vamos a orar al Señor, permítame. Y si alguno quiere oración por algún problema, vamos a hacerlo. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, yo he presentado tu palabra, este cuerpo de ideas extraordinario,
de estos hombres, Señor, que tú llamaste y que amaron tu obra y tu causa y amaron tu rebaño. Bendice a mis hermanos que están esta tarde aquí con nosotros en este culto. Y permite, Señor, que estas enseñanzas, estas predicaciones se conviertan en un tesoro a sus corazones. Pastores, que les preocupe el rebaño. Pastores que no están tranquilos sin estar seguros que tu pueblo está en paz. Descubre, Señor, descubre a esos pastores para este tiempo, Padre Santo, porque el rebaño se está destruyendo. En el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Señor, que toques el alma de nuestro pueblo esta mañana. Por Cristo Jesús.